Buen día a todos. Ahí a los más jóvenes son, creo que no saluden, que llegaron. Muy contento de estar aquí de nuevo. Estaba pensando mucho que compartir con ustedes y estaba debatiendo entre dos ideas. Eh, hoy es un día que recordamos el Día de los Santos Inocentes. Yo recuerdo que, bueno, hay muchas cosas por las cuales este día me lo acuerdo. La una, que era el aniversario de bodas de mis papás, y también que en el campo se solían hacer muchas bromas con el Día de los Inocentes y te decían que la inocencia se valga. Aunque la historia no es muy alegre. Y cuando pensaba, que sí, bueno, es un tiempo de cierre del año, pero Dios me inquietaba con que tenía que compartir sobre la continuación del tema que vimos hace 15 días, que es el Espíritu Santo, y hoy compartir cómo caminar en el Espíritu Santo. Porque a veces aprendemos, bueno, necesito ser lleno del Espíritu Santo, pero después como hago que eso sea una constante en mi vida. ¿Qué cosas son las que hacen de que yo no esté logrando que eso sea una realidad y que yo no esté viviendo en una montaña rusa emocional y espiritual? Estoy un día acá arriba, el otro día allá abajo, sino cómo hacer que eso pueda ser una realidad para nosotros. Entonces, quiero compartir con ustedes acerca de cómo caminar en el Espíritu Santo, y creo que es importante arrancar hablando de decir, bueno, ¿cómo es que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida? ¿Cómo es que el Espíritu Santo entró a nuestra vida y empieza a hacer toda la obra en nosotros? A veces decir, bueno, tengo muchos años en la iglesia, supuestamente ya lo sé o no lo sé, de cómo eso pasa, pero Juan 3 nos cuenta la historia de alguien que supuestamente tenía que saber todo acerca de la fe y tenía que saber todo acerca de Dios, y fue a Jesús de noche para evitar la vergüenza pública, no decir que vas a ver a otro rabino. Fue de noche para saber de qué se trataba, ¿no? Y tenía muchas preguntas en cuanto a lo espiritual, y Jesús le empezó a decir cosas y a hacer preguntas, y donde él quedó como demostrando con sus inquietudes que no había entendido mucho acerca del caminar con Dios, y esa noche fue la noche de la revelación para él. Entonces, que cuando veamos y estudiemos acerca del Espíritu Santo, que también puede ser un tiempo de donde Dios se revela en nuestras vidas. Pero vamos a hablar que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Señor, en esta mañana queremos pedirte que tú guíes este tiempo de pensar en tu palabra. Sabemos que tú estás muy interesado en que pensemos en tu palabra. Vos dijiste que bienaventurado aquel que hace de tu palabra su delicia y medita en ella de día y de noche. Así que, Señor, sabemos que estás acá queriendo hablarnos, enseñarnos todas las cosas, y que nuestra vida pueda ser edificada y podamos experimentar la vida abundante y la vida de poder que vos querés que vivamos. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a arrancar con esta historia de Juan 3. Juan 3, vamos a leer, no lo vamos a leer a todo el pasaje, pero del 6 al 8, Juan 3 del 6 al 8 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nacemos de nuevo, cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, es donde el Espíritu Santo viene a vivir. ¿Cómo pasa? ¿Por dónde entra nuestro alma? Todo eso no lo sabemos, pero sabemos que es espiritual y que eso pasa en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, en el momento que recibimos a Jesús en nuestra vida. Dice Juan 1:12 que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí cambia nuestra identidad, dejamos de ser una persona natural y nos convertimos en una persona espiritual. El Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida, a reproducir a Jesús. Y nos dice Efesios 4:30 que no tenemos que contristar al Espíritu con el cual hemos sido sellados para el día de la promesa. Entonces, en el momento que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene y sella nuestra vida.
como que pone una marca, donde Jesús venga y esa marca va a ser reconocida, ¿no? ¿Cuál es la marca que tenemos? El Espíritu Santo viviendo en nosotros a partir de que le hemos recibido. Segunda Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahí habla de una regeneración, habla de un cambio, habla de una metamorfosis que pasa en nuestra vida. Somos hechos nuevos, somos hechos una nueva persona. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Desde ese momento somos habitados por el Espíritu Santo, nuestro cuerpo se convierte en templo del Señor y el Señor Jesús habita a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Hablamos de que creemos en un Dios trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas con una misma naturaleza y en una perfecta relación y unidad. A veces cuando hablamos de la Trinidad se nos complica porque se nos hace difícil entender cómo, si la Biblia dice que el Señor es uno, ¿cómo es esto que Padre, Hijo y Espíritu Santo? Bueno, los teólogos a través de la historia han tratado de explicar esto muchas veces, que a veces se usan ejemplos como el agua, ¿no? El agua es una misma esencia, H2O, químicamente, pero puede existir como hielo, puede existir como líquido y puede existir como gas, pero es la misma esencia y hay una perfecta unidad de naturaleza. Otros usan otros ejemplos, como por ejemplo el del huevo, la cáscara, la yema y la clara yema y la cáscara. A mí no me gusta esa porque químicamente son cosas diferentes, entonces no me parece que respeta la esencia. Pero hay una realidad. Explicar cómo funciona la Trinidad al 100% y perfectamente es imposible, porque estamos hablando de la sabiduría de un Dios infinito, que si la lográramos meter en nuestra mente finita, entonces hay una contradicción, ¿no? Entonces ese Dios no es infinito, porque si lo podemos comprender y explicar al 100%, no está. Un teólogo dijo, ¿no?, que aquel que trate de explicar y comprender la Trinidad va a perder la cabeza, va a perder la razón. Pero aquel que trate de negar la Trinidad va a perder su alma. Entonces, no nos vayamos a esos extremos. Y Lutero decía que si bien no podemos meter todo el agua del mar en un vaso, sí podemos hacer que ese vaso esté lleno del agua de ese mar. No podemos comprender ni contener todo el conocimiento de Dios, pero sí podemos hacer que nuestras vidas sean completamente llenas de ese Dios y de ese Espíritu Santo, y de esa manera vamos a disfrutar de que Él nos llene y que nuestras vidas estén saciadas. Y todo eso arranca cuando invitamos a Jesús a nuestras vidas. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si vos estás experimentando ese testimonio del Espíritu Santo, dale gracias porque el Espíritu Santo está en vos. Y si no, hoy es un día más para decirle, Señor Jesús, yo hoy te recibo, yo hoy decido poner mi fe en vos. Y ahí comienza la gran vida de aventura con la guía del Espíritu Santo, porque la vida llena de Cristo es llena del Espíritu Santo, ¿no? Dice, cuando Él venga, Él me glorificará porque tomará de lo mío, Dios lo hará saber, dijo Jesús. Así que esa es la realidad para caminar siendo lleno del Espíritu Santo. Este es el primer punto. Y el segundo punto es no olvidarnos de respirar espiritualmente, ¿no? Así que ese día yo les contaba acerca de la respiración espiritualmente, donde cuando yo mantengo cuentas cortas con Dios, es como que estoy sensible a confesar nuestros pecados. Primera Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Entonces ese proceso como la respiración, confieso, exhalando mis pecados y apropio la llenura del Espíritu Santo, inhalando, ¿no? Como un proceso y tan rápido, así como respiramos naturalmente, respiramos físicamente, casi sin pensar, hacer de una disciplina diaria. Si yo sé que pequé, que me equivoqué, respiro espiritualmente, confiando en que Él me limpia y me vuelve a llenar. Obviamente que a veces
cuando respiramos espiritualmente, porque hemos pecado, viene de no todos los pecados son solamente para con Dios. A veces algunas cosas que hemos hecho han implicado que hemos ofendido a otros, y viene la parte difícil, ¿no? De ir y restaurar la relación con esa persona y pedir perdón, ¿no? A veces esa es la parte más difícil de la respiración espiritual, porque implica de que tengo que ser humilde, humillarme, reconocer que no soy perfecto, reconocer de que me equivoco y pedir perdón, porque si yo le pido perdón a Dios, pero no le pido perdón a las personas que ofendí, entonces estoy en problemas. Es como que no soy consecuente con lo que le he dicho a Dios. Si realmente le pedí perdón a Dios, confesar era homologeo, era decir lo mismo que Dios dice. Entonces eso implicaba tres cosas: creer que Dios me perdonó completamente, pero también implicaba que yo me arrepiento, y arrepentirse es cambiar de dirección 180 grados. Si yo ofendí a la persona, ahora dejo de ofenderla y le pido perdón por haberlo hecho. En cosas que soy consciente, y las cosas que no soy consciente, el Espíritu Santo nos va a revelar acerca de eso. Y en esto también pensar, bueno, entonces si yo cometo pecados, ¿me vuelvo mundano? Bueno, no me vuelvo precisamente mundano por cometer una docena de pecados o miles de pecados. Me vuelvo mundano, carnal, en mi caminar con Dios, si yo dejo de respirar espiritualmente, si yo dejo de confesar y pedir perdón. Este es el primer punto. Yo necesito saber que estoy caminando mi vida constantemente lleno del Espíritu Santo. Nunca tengo que salirme de eso. Si es que voy a vivir la vida abundante, llena del Espíritu Santo, de esa que Jesús hablaba, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva, de esa que voy a experimentar los planes de bien y no de mal, que el Señor dice. Necesito asegurarme que eso esté siempre siendo así, que Jesús esté en el trono de mi vida. No hay otra manera, no hay otra manera. Nuestra vida es como un auto de Fórmula 1, ¿no? Tiene un solo asiento, un solo trono, y en ese trono se tiene que sentar Jesús, no puedo estar sentado yo. Entonces eso es lo más importante. Pero después, como segundo punto que tengamos presente, es que tenemos que estar preparados para el conflicto espiritual. Porque desde el día que yo decida vivir caminando en el Espíritu Santo, van a haber cosas que van a tratar de ir en contra de mi alma, van a ir en contra de mi crecimiento, van a ir en contra de ese caminar espiritual. Si no, todo sería, desde el momento que somos llenos del Espíritu Santo, iría color de rosas y no habría nunca más problemas en nuestra vida, pero eso no es así. Tenemos que estar preparados para el conflicto espiritual. Y la Biblia nos enseña de que nuestro alma tiene tres enemigos. Tiene tres enemigos que van a conspirar continuamente contra nuestro crecimiento. El primero de ellos es el mundo. Primera de Juan, los invito a que busquemos juntos, 2:15 y 17, 2:15 al 17, nos habla de este enemigo de nuestro alma. Y dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y acá entra en juego, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, el vivir en dependencia de Él. Y entra en esto, ¿no? Estamos en una comunidad que es la iglesia, una comunidad que busca satisfacer la sed del corazón, una comunidad que ha salido de Satanás, ha salido del mundo para ir hacia Dios en santidad, hacia un Dios santo. Entonces necesitamos como pensar en esta coherencia, ¿no? Nada significativo va a pasar en el cuerpo de Cristo, en nuestras vidas, si no estamos pensando y mirando el mundo como Dios lo mira. Tenemos que
Nadie, si ustedes miran la historia de los misioneros, los que han hecho grandes cosas para el Señor, ninguno de ellos tenía un amor por el mundo y su sistema. Nadie ha hecho algo significativo para adorar a Dios y ha tenido un amor por el mundo. Eso tenemos que tenerlo presente, porque el mundo nos ofrece cosas que van a querer alimentar nuestra carne. Entonces van a hacer cosas que nos van a llevar no a adorar a Dios, sino a alejarnos de Él. Dice que no satisfagamos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia, ¿no? de la vida. El verso 16 dice la arrogancia de la vida. La pasión de la carne está muy asociada, ¿no?, a los deseos sensuales, a los deseos sexuales. Yo buscaba ver si cuando dice la carne se refería a lo mismo que en Corintios o en Romanos cuando habla del problema del pecado, y usa exactamente la misma palabra, que en griego era sarx, ¿no? Entonces cuando habla de los problemas que traen conflictos entre los cristianos, que son los deseos carnales, esos mismos están operando en nuestras vidas. El mundo opera a través de los deseos de la carne. Nosotros estamos ahí, no la mayoría por irse de vacaciones, y el mundo, cuando te vayas de vacaciones, te va a ofrecer deseos de los ojos sin límites, en lo material, en lo sexual, en todas las áreas de la vida. Entonces nosotros tenemos que tener presente de que si nosotros amamos a Dios, no podemos amar las cosas del mundo. La arrogancia de la vida. Yo estaba meditando en esto, Señor, yo tengo un problema con la arrogancia, y sí, a veces pensamos en la persona soberbia, en la persona que no le agrada a nadie, y entonces decimos, no, yo no tengo problemas con eso, no hago ese tipo de cosas. Pero hay muchas cosas que Dios me ha dado, y yo digo, muchas veces en mi corazón me jacto de esas cosas como que si fueran mías, y en realidad son cosas que Dios me las dio. Entonces sí, ahí hay un punto de atención en mi corazón de que es la tendencia. Si yo no tengo cuidado en eso, puedo terminar en la arrogancia de la vida con determinadas cosas. Porque a veces pienso que son mías, no que las he recibido. Entonces este es un punto de atención, ¿no? De que el mundo es uno de los enemigos de mi alma, que puede hacer que yo no esté adorando a Cristo y que no esté caminando en el Espíritu Santo, sino en mi propia fuerza. El segundo enemigo es la carne. Gálatas 5:17 nos habla del problema de la carne y el fruto del Espíritu. Todos nos acordamos siempre de Gálatas por 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, y muchas veces no nos acordamos de que tres versículos antes está hablando del problema de la carne. Porque el deseo de la carne es contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podés hacer lo que deseás, ¿no? Entonces tenemos que pensar. Hay una historia que me gustó que ilustra muy bien esto. Habla, ¿no?, de un hombre, un montañés, que tenía dos perros, uno blanco y uno negro. No sé si alguno escuchó la historia. Y dice que cada cierto tiempo el tipo bajaba de la montaña hacia la aldea más cercana y hacía una pelea de perros, y decía, hoy va a ganar el perro blanco, y los hacía pelear, y muchos apostaban y ganaba el perro blanco. Entonces él se volvía, y a los 2 meses volvía de nuevo, y decía, hoy va a ganar el perro blanco, y ganaba el perro blanco, y a los 2 meses decía, hoy gana el perro negro, y bueno, después de unos 6 meses la gente dijo, che, dice, no me cierra, ¿cómo es que vos siempre sabés cuál perro va a ganar? Dice, muy sencillo, dice, cuando yo quiero que gane el blanco, le doy de comer al blanco y al negro no. Cuando quiero que gane el negro, le doy de comer al negro y al blanco no. Entonces uno está fuerte y el otro está débil. Entonces es muy predecible. Y acá el Señor nos dice de que no tenemos que proveer para los deseos de la carne, sino para los del espíritu. Entonces, si nosotros vigilamos para qué estoy proveyendo día a día en mis pensamientos, en lo que entra por mis ojos, en lo que miro en la tele,
Si yo me alimento el espíritu o alimento la carne, es como puedo predecir qué es lo que va a ganar, porque sé cuál es el que está mejor alimentado. No es que es 100% perfecto, porque a veces nuestro yo es muy hábil para escabullirse y hacer lo que quiero cuando hay algo dentro, pero sí yo puedo predecir qué es lo que va a ganar si estoy alimentando a lo correcto, si estoy alimentando el espíritu en mi alma. Eso tiene que ver con, estoy pasando tiempo con Dios en oración, estoy pasando tiempo en su palabra. Si no lo estoy haciendo, eso puede llegar a ser. Y también, otro pensamiento que quería transmitir, porque si no vemos todas las cosas en, ¿qué estoy alimentando en mi vida para tener el espíritu? Lutero decía una frase que era, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido. Muchas veces lidiamos con cosas en nuestra vida que tienen que ver con nuestra carne, y a veces pensamos o confundimos que la tentación es sinónimo de pecado. La tentación no es sinónimo de pecado, pero de qué es lo que yo haga con la tentación va a determinar si se convierte en pecado o no. Yo a veces lidio con la ira. Mi papá lidiaba muchísimo con la ira y yo a veces lidio con la ira. Y sobre todo a veces hay cosas muy sutiles, como por ejemplo cuando veo las injusticias, por ejemplo a alguien que le hicieron daño, y pareciera ser como un espacio justificable para dar lugar a la ira. Entonces yo sé que empiezan a volar los pajaritos, no pensamientos de ira, y, y yo tengo que elegir si voy a dejar que ese pajarito haga nido en mi mente, que eso termine después traduciéndose en otra cosa, o si yo digo, Señor, yo necesito ayuda en esto, que esto no me gane. Y les cuento un ejemplo acerca de esto. Eh, Siempre he sido muy paciente y he mantenido muy a raya esto, pero con mi hermano mayor, creo que a veces la familia tiene esa habilidad de tocar los botones de nuestra vida que son los que hacen que salten las alarmas. Bueno, mi hermano mayor, 2 años mayor, él sabía, no sé qué botones tocar, pero aunque yo era muy paciente con todo el mundo, mi hermano tenía la habilidad de decirme 2, 3 palabras y que yo explote en ira. ¿Cómo hacía? No sé, pero siempre lo lograba. Y en el 2009, eh, me acuerdo de que pasó un evento así en la familia donde él tocó esos 3 botones y yo salté en ira. Y yo dije, Señor, hace más de 10 años que te conozco y tu palabra dice de que el que está en Cristo nueva criatura es y que las cosas viejas pasaron. Si eso es cierto, esto no puede estar pasando, de que él toque esos 3 botones y que todo eso salte por los aires. Entonces, si esto es verdad, Espíritu Santo, vení y transformame, y transformar eso en mi vida y para que esto no vuelva a pasar. Y yo puedo dar fe de que desde ese momento, en el 2009, él nunca más logró tocar esos 3 botones. Entonces, puede haber una tendencia en nuestra carne hacia algo, pero cuando yo alimento al espíritu y le doy lugar, Señor, toma el control de esta situación, Él la transforma, sea cual sea, Él puede transformarla. Y yo pude ver en este área de mi vida, que era una debilidad mía, cómo eso pudo ser realidad. Y independientemente cuál sea la tuya, yo doy fe de que si confías en el Señor, Él lo va a hacer. Y Él va a transformar el área que sea con la que vos lidies en tu carne. El tercer enemigo que tenemos es el diablo. Es el tercer enemigo de nuestra alma. Y 1 Pedro 5:8 nos habla. Yo te estoy compartiendo cosas importantes acerca de la Biblia. Tal vez ustedes la conozcan, yo no conozco tanto qué es lo que conocen, qué es lo que saben y lo que no saben, pero la Biblia dice, ¿no?, que el reino de Dios es como un hombre que saca de su alforja tesoros nuevos y tesoros viejos. Tal vez estoy sacando muchos tesoros que tenés ya dentro de su alforja durante muchos años, pero si no lo es así, bueno, es un recuerdo si lo tenés hace mucho. Y si es nuevo, bueno, bienvenido sea, porque a veces valoramos más lo nuevo que lo que ya sabemos de muchos años. 1 Pedro 5:8 y 9 nos dice,
Sed espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero al resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias y sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo ha provocado, no todas las cosas que nos tocan vivir son culpa del diablo, pero no podemos por eso ignorar de que el diablo anda al acecho y que le ha hecho pasar circunstancias difíciles a hermanos en todo el mundo, de distintas maneras. Y acá necesitamos también un equilibrio, ¿no? Porque a veces andamos por el mundo como que si el diablo no existe, ¿no? Y de repente nos topamos con un evento que tiene que ver con el diablo y lo vemos en todos lados. En un libro lo leí una vez, un ejemplo, ¿no? Dice, todos los sábados corto el pasto de mi casa y un día andaba muy tranquilo cortando el pasto de mi casa y se me enroscó una serpiente en la pierna. Dice, salí corriendo, la sacudí, no sé cómo, pero la vi más a la serpiente, dice. Pero lo que me pasó después fue lo terrible, dice. Porque si yo andaba por mi patio siempre pensando que jamás iba a encontrar una serpiente, no existen para mí porque en mi patio nunca estaban. Pero desde ese susto las veía por todos lados y no había, pero las veía por todos lados. A veces en la vida hacemos así, andamos como que si el diablo no está por ningún lado, pero tenemos una experiencia que nos sacude, que nos asusta, y después lo vemos por todos lados. No es ese el pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Efesios 6:13 nos habla acerca de la armadura de la fe con la que tenemos que vestirnos. Y hace poco una hermana me contó una historia, estaba en su familia viviendo unas pruebas y me dice, la Biblia dice de que tenemos que prepararnos para el día malo, dice, y en este caso, en la familia, dice, el día malo llegó y la gente no está preparada. Él ya podía reconocer en la familia que esto había pasado. Y la Biblia nos advierte muy, muy claramente, ¿no? En Efesios 6:13, me confundí de libro a la hora de buscar. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo hecho todo, estar firmes. ¿Cómo es que vamos a caminar en el Espíritu Santo momento a momento sin andar fluctuando? El diablo en algún momento va a traer, va a encargarse de que el día malo llegue. El punto de ese día, ¿cómo me va a agarrar a mí? ¿Me va a agarrar firme, preparado, o me va a agarrar débil? Si me agarra débil, me puede pasar la del perro que no fue alimentado. Pero si me agarra alimentado, voy a poder estar firme, ¿no? Y ahí hay un montón de promesas, ¿no? Porque la primera batalla se da en nuestra cabeza, y acá cuando empieza a mencionar las características de la armadura, dice que como una de las características de que tener puesto el casco de la salvación, tener puesto el casco que cuida mi cabeza, mi cerebro y cuida mis pensamientos también. Entonces, si yo estoy caminando, ese es importante. Bien, primero hablamos de el Espíritu Santo, cómo llegó a nuestra vida, el día que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Segundo, hablamos de los enemigos de nuestro alma que van a tratar de que yo no camine en el Espíritu Santo. Y tercero, quiero hablarte acerca de que tenemos que conocer nuestros recursos como hijos de Dios. Y acá quiero aprovechar la cruz como una regla de memoria para que nos acordemos de esto. Porque dentro de nuestros recursos como hijos de Dios, el primero, hacia arriba, es nuestra vida de oración. Le hablamos a Dios, pasamos tiempo derramando nuestro corazón delante de Él y contándole todo lo que nos pasa, ¿no? Tesalonicenses nos dice que tenemos que orar sin cesar, pero cuando pensamos en Jesús, en Marcos 1:35, nos dice que Jesús se levantó temprano, aún oscuro, para orar. Jesús, el Hijo de Dios, el que no había pecado que interfiriera en su relación con Dios, tenía una dinámica de orar y de pasar tiempo de intimidad con Dios. ¿Cuántos más nosotros
para poder estar firmes. Y la otra parte de la cruz, hacia abajo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿no? Que nos da las herramientas para el conflicto espiritual, ¿no? Sabemos que cuando Jesús fue tentado, ¿a qué echó mano él? Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás. Eh, Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Las respuestas de Jesús siempre fueron con la palabra de Dios frente al conflicto espiritual con el enemigo, ¿no? Hay cosas que a veces son difíciles de discernir en este mundo. La palabra de Dios es la que nos va a dar esa fortaleza. Y la cruz es un lindo ejemplo porque nos habla de que la primera relación que nosotros tenemos que tener atención en nuestro caminar en el Espíritu Santo es con Él, ¿no? Es la vara más larga. Y en la vara más corta tenemos dos relaciones, ¿no?, que tenemos que tener. Una es con aquellos que no conocen a Jesús. Parte de caminar con el Espíritu Santo tiene que ver con que vos des testimonio a los que no conocen a Jesús. No existe tal cosa en la vida de cristiano como el no dar testimonio y ser un cristiano espiritual. Y esto está muy claro en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay manera que pensemos que vamos a caminar en el Espíritu Santo y que eso no nos va a llevar a que demos testimonio. Yo les contaba hace 15 días, ¿no?, de que en la idea de ser lleno, en el mandato de Efesios 5:18, ¿no?, que el control que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros nos hace hablar, nos hace decir lo que sin ser lleno del Espíritu Santo no podíamos decir. Y que si somos llenos del Espíritu Santo, así como el borracho llega el momento que vomita, en algún momento tenemos que soltar el mensaje. En algún momento tenemos que largarlo. No lo podemos contener. Si lo contenemos, estamos apagando al Espíritu Santo. Entonces, uno de los brazos importantes para caminar en el Espíritu es testificar, dar testimonio. Y ese es un momento de mucha lucha a veces, porque peleamos con nosotros mismos, con la vergüenza, ¿no? Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué trae la palabra vergüenza? Porque dentro de esa lucha, dentro de nuestro yo, está de que peleamos por identificarnos o no identificarnos con Dios. Y a veces tal vez el Señor tenga que decirnos, ¿no?, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de él delante de mi Padre, ¿no? Y a veces son versículos fuertes, pero que nos llevan a esta reflexión. Ahora, la promesa es de que si vos metés los pies en el agua y abrís tu boca, el Espíritu Santo te va a dar palabras y vas a poder hablar, y después de eso va a haber gozo por haber obedecido. Entonces, esa es una de las relaciones que tenés que tener. Y la otra es la iglesia. Dice, siempre recordamos Hebreos 9:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y muchas veces eso ha sido usado, ese versículo, como decir, bueno, no tenés que faltar a la reunión de la iglesia. Sí, no tenés que faltar. Pero lo importante está en la frase siguiente, que dice, sino estimulen, considérense para estimularse al amor y a las buenas obras. ¿Dónde vas a ser estimulado a evangelizar? ¿En el asado después del partido de fútbol? No creo que ahí te animen, che, tenés que compartir de Cristo con alguien que no conoces. No creo que ahí te digan, che, tenés que orar, ¿no? En una juntada en un bar donde estés tomando una cerveza, no creo que te estén animando. Che, tenés que expresar el amor de Cristo a otros, tenés que compartir lo que te dieron. No creo que ese sea el espacio donde te animen a eso. Pero acá sí. Acá cuando vos contás de cómo abriste tu casa para recibir a alguien que no tenía con quién pasar la Navidad, eso anima a otros. A ver, ¿y yo cómo puedo hacerlo también? ¿Con quién lo puedo hacer? Acá es donde te van a animar. Bueno, yo estuve pasando problemas, o mi familia, un familiar enfermo,
y oré y Dios lo sanó. Y eso, y si yo oro por el tío, Dios lo puede sanar también. ¿Dónde va a pasar eso? Solamente en la comunidad de la iglesia. En otros lugares no va a pasar. Entonces, la otra pata de las relaciones es esta. Y también donde compartir la carga, ¿no? Yo le quiero compartir, o sea, mi compañero de trabajo, y no me animo. ¿Quién puede ser el que ora por vos para que sí te animes? Acá es el espacio donde vas a encontrar tu socio de oración, que te va a animar al amor y a las buenas obras. Entonces, esta es una excelente regla para que vos puedas pensar en cuáles son tus recursos como hijo de Dios. Sos bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice Efesios. Pero ¿cómo se van a ser reales en tu vida? ¿Cómo se van a hacer reales? Se van a hacer reales cuando vos practiques la oración, la palabra de Dios, el testificar y el pasar tiempo con otros hermanos. Bien, es una buena regla. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo se vive esto? ¿No? Yo el otro día le decía, ¿no?, que aquel que prueba del vino quiere más vino, aquel que prueba del poder del Espíritu Santo quiere más. Y eso implica más de la Biblia, más de, más de orar. Y si eso no pasa, no es cierto eso. Y a veces vivimos como cristianos pobres, sin frutos, porque eso no está pasando. Ahora, cuando pasa, Jesús nos dice en Juan 15, 4 y 5, muy clarito qué es lo que pasa. Lo voy a leer, porque tantos versículos después termino mezclando uno con el otro. Si lo leo, menos probabilidad que los mezcle. Juan 15, 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si estamos permaneciendo en él, vamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque él es el que trae los recursos a través de su Espíritu Santo, no nosotros. Y eso tiene que ver con la clave, ¿no?, de la fe y la dependencia. Yo creo que va a pasar y también estoy dependiendo de él. No voy en mis propias fuerzas, sino que voy dependiendo del poder del Espíritu Santo. Y lo último, el cuarto punto que les quería compartir, que esto tiene que ver con una vida de fe, una experiencia de fe constante, momento a momento. La fe implica que conoces a Dios y su fidelidad. ¿Cómo conoces a Dios y su fidelidad? Mientras vas pasando por circunstancias. Mientras vas pasando por circunstancias de necesidad, entonces llega el momento donde decís: Dios, yo necesito que vos me proveas, porque yo acá no veo cómo van a llegar los recursos para cubrir esto. Porque si en mis planes y en lo que yo quiero hacer, mis planes y mis metas están solamente dentro de lo que yo humanamente puedo lograr, entonces no estoy dando lugar a Dios. Ahora, si los planes y lo que yo quiero hacer para Dios van un poquitito más allá de lo que yo humanamente puedo, entonces ahí sí hay lugar para la fe. Cuando los problemas de salud están un poquitito más allá de lo que humanamente puedo, entonces ahí empieza el lugar para la fe. Y escuché historias hoy de dar gracias y de pedidos de oración que están en ese punto. Están en ese punto de la fe. Están en ese punto del lugar de lo sobrenatural. O Dios hace algo, o yo no voy a ver cosas buenas. Y acá tiene que ver con la actitud que en mi corazón yo tomo en la fe. Porque a veces oramos con toda la fe del mundo y con todo el corazón, pero la respuesta que recibo a veces no es la que yo quiero. Romanos 8:28
Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Creer que ese diagnóstico, que no es bueno, Dios lo quiere usar para bien, se percibe como un puñal. Pero si yo creo que va a ser, que Dios está obrando para mí bien, a pesar de eso, entonces quiere decir que cuando Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Yo voy a dar gracias. A veces puede verse que voy a decir gracias en momentos así. Son de locos, son de alguien que está perdiendo la razón, alguien que está espiritualizando, y necesitamos pensar, es decir, estoy queriendo escaparme del dolor que provoca, o estoy eligiendo poner mi fe en aquel que puede obrar. Eh, Aunque la situación vaya para lugares difíciles. Y esto en cada edad de la vida se ve de maneras diferentes. Cuando sos adolescente o un joven por formar familia, que una relación amorosa no se dé, es el mundo. Pero al final del camino podemos dar fe de que Dios a veces hizo que determinadas cosas no se den porque no iban a ser buenas, ¿no? Cuando estamos de este lado y ya con la alianza puesta y con hijos, decimos, ¿cómo se va a preocupar por eso? Pero porque ya estamos por vista de que Dios fue fiel. Pero para ese joven en ese momento, eso puede ser la vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Voy a pasar la vida solo? Es un punto. En el punto donde estamos, a veces queremos ver dónde voy a vivir, cuál va a ser la provisión. Puede ser el momento de fe. Y a veces, tras pies económicos, terminan poniéndote de rodillas y diciendo, Dios, si vos dijiste que me ibas a bendecir, ¿por qué estoy viviendo un revés tan fuerte? Y a veces decir, pucha, ¿por qué me equivoqué en esta decisión económica? Si todas las cosas iban a ayudar a bien, esto no parece que ayude a bien. La fe nos dice, Dios es más grande que esta circunstancia, y Señor, yo hoy estoy eligiendo creerte de que vos vas a obrar para mí bien en esto. Y empezamos a mirar para arriba en determinada edad y vemos papás con problemas de salud, y yo ya estoy en la edad donde estoy mirando para mis costados y compañeros de la facultad están pasando por cáncer, están pasando por cosas, y yo digo, yo pensé que eso me iba a pasar cuando tenga 70, que voy a mirar para mis costados. Te estoy contando humanamente yo, era muy ingenuo. Y estoy viviendo personas que están ahí al lado mío. Y ayer hablaba con una amiga que también era compañera de la facultad, y todos muchos de los amigos del grupo y algunos sirviendo a Dios cumplieron los 50 y empezaron los diagnósticos. Y esta amiga con la que hablaba ayer me dice, cumplo los 50 en febrero y no quiero que llegue porque no quiero que es lo que pase. Pero la fe te lleva a confiar que Dios es más grande que cualquier circunstancia y que puedo creer que Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. Dios tiene planes de bien, ¿no? Caminar en el Espíritu me lleva a caminar en fe, en que hay vida abundante, en que Dios puede sanar, en que Dios puede proveer, en que Dios es más grande de cualquier cosa que me toque vivir y que Él me va a llevar a ser testigo de que en Él hay vida abundante. Entonces, para poner en práctica, si no invitaste a Jesús a tu vida, este es el día que vos, de nuevo, Jesús te está diciendo, yo estoy en la puerta y llamo,
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Segundo es, sé consciente de la lucha espiritual. Sé consciente de que hay 3 enemigos de tu alma que van a batallar constantemente. Tercero, prepárate, ¿no? La relación con Dios es importantísima. Y la fe, la vida de fe. Una vida de fe es la clave para caminar en el Espíritu Santo. Vas a ver los recursos inagotables de Dios venir a tu vida en provisión, en sanidad, si le crees. Si le crees. Es un desafío. Pero hay algo que escuché hoy, ¿no? Decir, ¿cómo lo vivirán los que no conocen a Jesús? ¿No? No tienen de dónde agarrarse. Tenemos la roca. Cuando pensaba, ¿no? Mientras estábamos cantando hoy, cantamos tantas cosas que son la aplicación de lo que hemos estado viendo la palabra, ¿no? Dios nos va a soltar, ¿no? En la calma o en la tormenta, Él está, Él es la roca, ¿no? Y en medio de todo eso hay vida y hay vida en abundancia. Los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es promesa de Dios y les animo a que puedan orar y hablar muchísimo acerca de estos principios con el Señor y que esta palabra les sea de ánimo, ¿no? En este tiempo. No se tomen vacaciones espirituales. Yo les digo siempre a mis discípulos en la universidad, porque a veces dejamos de vernos ahí entre el 20 de diciembre, que rinden la última materia, y a veces nos volvemos a encontrar en mediados de febrero, marzo, y a veces cuando nos encontramos en marzo parece que se tomaron vacaciones espirituales, no hicieron más el devocional. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando vayas de vacaciones, el mundo te va a ofrecer todo lo que tiene para que dejes tu comunión con Dios, para que dejes el caminar en el espíritu en otro lado y le des lugar a la carne y no al espíritu. No te tomes vacaciones espirituales. Tómate vacaciones, descansar, disfrutar, pero espirituales no. Mantenete firme en tu relación con Dios y de esa manera vas a poder estar bien preparado para en fe enfrentar lo que venga. ¿Oramos? Gracias. Señor Jesús, muchas gracias, porque tu Espíritu Santo es el que hace correr agua en nuestro ser. Tu Espíritu Santo es el que nos consuela, es el paracleto, es la fortaleza de nuestra vida. Gracias, Señor, porque vos sos el que nos das poder para ser testigos tuyos por los que nos rodean. Señor, tú eres el que haces que salgan las palabras, tú eres el que nos permites hablar. Gracias, Señor, porque todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a tu propósito son llamados. Muchas, muchas gracias, porque podemos mirar el futuro con esperanza, podemos mirar el futuro con confianza. Tú eres fiel, tú no nos defraudas. Podemos confiar y sabemos de que vamos a verte obrar sobrenaturalmente en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya, Señor. Amén. Amén.